Para mí uno de los lugares y de los momentos en los que es más difícil estar es en el funeral de un incrédulo. Y es difícil por varios motivos. No importa la vida del hombre o de la mujer que murió, lo cierto es que en un funeral, en general, todo el muerto es bueno. Todo muerto es bueno. Entonces todas las personas tratan de elogiar y de traer cualidades y bondades para esa persona. De decir, no, era una buena persona, era un buen padre, era una buena mujer. Y en general yo asisto a los funerales es porque las escrituras nos exhortan a llorar con los que lloran, ¿cierto? También nos dice el libro de Eclesiastés que es mejor ir a la casa de luto que a la casa de banquete. Es decir, es un lugar en el que nosotros hacemos bien con estar. Y es un momento sobre todo para mostrar el misericordia, mostrar a un Dios misericordioso y además también para mostrar el Evangelio. Es un momento en el que nosotros como creyentes podemos predicar el Evangelio. Claro, predicarlo a los vivos, porque a los muertos, por más que en estos contextos muchas veces se hacen una serie de oraciones esperando todavía hacer algo por el alma de ellos, en realidad ya no hay nada que hacer, pero podemos estar allí para predicar el Evangelio. Pero no deja de ser un momento difícil, y es difícil estar allí porque para aliviar su dolor, en general los incrédulos se dicen mentiras entre ellos y se dicen mentiras a ellos mismos. Y eso no deja de ser triste, no solamente porque tienen su esperanza puesta en lo que no es, sino porque es una mentira que ofende al Señor. Es una mentira contraria a la palabra de Dios. Tales mentiras son como, por ejemplo, que de pronto el Señor pueda todavía hacer algo después de la muerte de esa persona y tener misericordia, ¿cierto? O se dicen, por ejemplo, si era una persona que estaba teniendo intensas enfermedades o intensos dolores, que esa persona descansó de sus dolores cuando en realidad no descansó de sus dolores, sino que quizás este sea el inicio de los peores de sus dolores. Y de hecho, este viernes y ayer sábado, viernes 7 y sábado 8 de enero, 2 personas decidieron terminar con su vida aquí en Colombia de manera asistida y lo hicieron público, salió por todos los noticieros, abría uno cualquier periódico y era lo primero que había. Ellos se llamaban Víctor Escobar y Marta Sepúlveda, y ellos fueron asesinados con su consentimiento. Ellos recibieron la eutanasia, y es particular porque esas 2 personas, esos 2 pacientes, no padecían enfermedades terminales, sino varias enfermedades degenerativas declaradas, o sea, no tenían enfermedades que fueran de manera terminal. En Colombia la eutanasia es legal desde 1997, pero se practica desde 2015 a pacientes precisamente con enfermedades terminales. Y ahora también es legal, por lo que han emitido algunos jueces, es legal que se aplique a personas que no tengan ese tipo de enfermedades terminales, sino enfermedades que le impida llevar una vida digna, según el criterio de ellos. Ambos casos han sido muy mediáticos, ya que consideraban ellos además que estaban luchando por un derecho, y ellos consideraban que de alguna forma estaban abriendo camino para muchas otras personas que puedan optar, según ellos, por ese mismo derecho. Y el argumento que hay detrás de este hecho de quitar la vida de una persona que está en sufrimiento es que si Dios es justo, entonces Él permite que una persona con un alto nivel de sufrimiento decida cuándo terminar con su vida. Ese es el argumento que tienen los incrédulos, por supuesto, porque un Dios bueno no permite esa cantidad de sufrimiento, es lo que piensan muchos de ellos. Por supuesto, esa es la forma de pensar de los incrédulos, que desconocen la realidad de la condenación en la que se encuentra la humanidad caída. Ellos no reconocen que desde que Adán, el hombre, rechazó a Dios, ahora la humanidad se encuentra justamente separada de Dios, condenada a la muerte y a una eternidad separada de Dios. El pensamiento colectivo que hay es que si las personas no cometen cierta cantidad de pecados o no pasan una línea imaginaria, un límite de pecados, entonces Dios está obligado a recibirlos en el cielo cuando muera. Es como el dicho también que nosotros tenemos, y es que es la gota que rebosó la copa, y si la copa no se rebosa,
entonces Dios está obligado con esa persona a recibirlo en una eternidad en el cielo. Y de hecho ese era mi pensamiento de incrédulo. Dentro de mi formación católica, sin yo ser el católico más aferrado, pero estudié en un colegio católico y muchos de nosotros venimos de esa formación, pensaba que al final de mi vida todas mis obras serían medidas, es verdad, pero yo pensaba que serían puestas en una balanza de esas que como el símbolo de la justicia, y si al final la balanza se movía más para un lado o para el otro, eso iba a determinar a dónde iba yo, si iba a pasar una eternidad en el cielo o no. Entonces el hombre caído básicamente está estableciendo sus propias normas de bondad y basado en esas normas de bondad espera al final de sus días tener el derecho de estar en el cielo. De hecho, en el Concilio de Trento, que esto es un concilio de la Iglesia Católica y fue la respuesta que Roma dio a las postulaciones de la Reforma, se declaró anatema a cualquiera que dijera que el pecador se justifica solo por la fe. Esa fue la posición de la Iglesia Católica. También se declaró allí mismo que la justificación no solo es el perdón de los pecados, sino también la santificación y la renovación del hombre interior por la admisión voluntaria de la gracia y los dones. Continúa lo que dice este concilio. Dice, de donde resulta que el hombre injusto pasa a ser justo. ¿Qué es, en otras palabras, lo que dijeron allí? Porque yo sé que estas palabras a veces, aunque son muy bien pensadas, son difíciles de entender y requieren analizarla. De esa forma, la doctrina católica básicamente señala que un hombre es declarado justo por el perdón de Dios de sus pecados y por la vida santa apartada del pecado que éste lleva. Entonces reemplaza la justicia de Cristo por la justicia humana. Así entonces la justificación se convierte en un proceso en el que el pecador nunca podrá estar seguro de haber alcanzado la justicia de Dios. De hecho, podrá pensar en un momento haberla alcanzado y de acuerdo a sus obras, nuevamente haberla perdido. Y en última instancia, el fundamento de la justificación es que la virtud en el pecador es lo que determina la justicia y no la justicia perfecta de Cristo, como cantábamos en esta última maravillosa canción hace un momento. ¿Quién está detrás de eso? ¿Y quién está detrás de esa confusión? Porque inclusive puede que para muchos de ustedes, o yo no haya sido claro, o de pronto usted mismo no tenga toda su doctrina organizada y diga, pero ¿qué hay de malo en esa postura que usted está señalando que tiene la Iglesia Católica que está mal? ¿Qué hay de malo? Detrás de eso, por supuesto, está Satanás, porque Satanás no quiere que los hombres se salven, él quiere que los hombres se pierdan, que no lleguen al arrepentimiento. Y una de sus estrategias, si no la principal, es confundir a los hombres y confundirlos respecto al camino de salvación. Ha creado innumerables religiones, tantas como se pueda inventar y tantas como se puedan contar. Algunas inclusive salidas de ramificaciones o de sectarismo propios inclusive del cristianismo. Y lo que hacen esas falsas religiones básicamente es proveer un camino de salvación basado en las obras. Porque al final solamente hay dos caminos, finalmente solamente hay dos religiones, la falsa y la verdadera que provee salvación solamente por fe, y ya lo vamos a ver, y la falsa en la que Satanás se ha encargado de decir las obras tienen un lugar indispensable en la salvación. Y ese mismo pensamiento es inclusive el que tenía arraigado el pueblo judío en la época de Jesús y en la época de los apóstoles. Ellos pensaban que su padre Abraham había sido salvo por su fidelidad a Dios. Por supuesto, su fe era importante, pensaban ellos, pero que había sido salvo porque su fe fue acompañada de obediencia. Es decir, que la justicia de Abraham descansó sobre su fe y descansó además sobre su mérito propio. Y cuando el apóstol escribió a los romanos su carta, que es el texto que leímos hace un momento, tenía esa preocupación en mente. Y como él tenía esa preocupación en mente, entonces utilizó a Abraham como una ilustración de la verdad central del Evangelio, y es que el hombre es declarado justo delante de Dios única y exclusivamente
por su fe en respuesta a la gracia divina y nunca por las obras. Así que en el texto de esta mañana, en el texto que vamos a estar en Romanos 4, lo que nosotros vamos a ver es la ilustración de Pablo usando a Abraham precisamente como una ilustración, y podemos allí extraer dos principios básicos que son verdad para la justificación de todo creyente delante de Dios. Fueron verdad en Abraham y son verdad en cualquier creyente. Básicamente, número uno, el hombre no es justificado por las obras. Ese es el primer principio que aplica, es que el hombre no es justificado por las obras. Número dos, entonces el hombre es justificado por la fe. Abraham fue justificado por la fe, el hombre es justificado por la fe. Y mi oración y mi deseo es que Dios use el correcto entendimiento precisamente de su justicia por fe para cada creyente que esté aquí presente, para que pueda gozarse de su salvación aún en los momentos más oscuros o en los momentos más brillantes de su vida. Ahora pensemos también un poco. Comienza Pablo diciendo aquí, ¿qué iremos entonces que halló a Abraham? ¿Por qué escogió Pablo a Abraham? Bueno, Abraham es el más grande patriarca hebreo, eso lo sabemos nosotros. Él vivió unos 2000 años antes que Pablo, así que Pablo podía mostrar que en realidad él no estaba trayendo nada nuevo en su enseñanza, sino que lo que estaba trayendo respecto a la justicia por fe era algo que siempre había sido así. Además que Abraham también vivió unos 600 años antes del establecimiento de la ley a través de Moisés. La audiencia a la que Pablo se está dirigiendo, como ya lo dijimos hace un momento, consideraba a Abraham como un ejemplo supremo, como un hombre recto, piadoso del Antiguo Testamento, por lo que a Pablo le servía tomar a Abraham como un punto de apoyo para su enseñanza. Y la verdad es que Abraham sí es un modelo bíblico de piedad y de fe verdadera. Pero había que corregir a muchos judíos que creían que Abraham había sido hecho justo delante de Dios por su carácter justo. Creían que Dios fijó sus ojos en Abraham por ser el hombre más recto de la tierra. Pero para hacer eso, por supuesto, ellos debían manipular la Biblia, debían malinterpretarla para poder ajustar esto a sus ideas preconcebidas. Pablo estaba allí atacando en este texto el fundamento judío al demostrar que Abraham no fue justificado por las obras. Él echó a perder el argumento fundamentado en la enseñanza de los rabinos. Los rabinos los que creían era que el hombre es hecho justo delante de Dios por guardar la ley, es decir, por sus esfuerzos, en palabras nuestras, legalistas y judíos. Los rabinos, si lo ponemos en una fórmula matemática, los rabinos decían fe más obras es igual a justificación. Eso era lo que decían los rabinos, fe más obras es igual a justificación. Pero Pablo decía, no, la fórmula está mal. La fórmula correcta es fe igual a justificación más obras. Pablo decía, la fórmula es fe igual a justificación más obra. El punto central es que si Abraham no fue justificado por guardar la ley, entonces tampoco nadie podría hacerlo. Y de igual forma, si Abraham fue justificado exclusivamente sobre la base de su fe en Dios, entonces todo el resto de la humanidad debe ser justificado de la misma manera. Abraham entonces representa un parámetro de lo que es un hombre justo. Y Pablo dice allí, ¿qué diremos entonces que halló Abraham según la carne? Comienza con una pregunta. Se parte del hecho de que Abraham es un ejemplo. Pablo no está atacando eso. Pablo parte de que es un ejemplo de un hombre justo a los ojos de Dios. Un hombre sin otro igual, ¿cierto? Y Pablo hace un llamado para que analicemos es la justificación de ese hombre. Y dice, ¿qué pues? Ese ¿qué pues? Funciona como un conector de lo que Pablo está diciendo o ha enseñado de la justificación. ¿Y dónde ha hablado Pablo de la justificación? Solamente unos versos antes, ahí en el versículo 27 del capítulo 3. Dice allí Pablo de manera específica, dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles.
porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Cierto? Dos frases a resaltar de esta lectura. El hombre, versículo 28, es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Y el versículo 30, Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Es decir, Dios es uno y justifica por fe tanto a judíos como a gentiles, a todos aparte de las obras de la ley. Entonces la pregunta que hace Pablo es, ¿qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? O por lo tanto, ya que Dios no justifica por las obras de la ley, sino por la fe, ¿qué halló a Abraham? Es lo que él está haciendo su formulación allí. Pablo conocía, por supuesto, que los rabinos judíos usaban a Abraham como ejemplo de la manera en que el hombre se justifica por las obras, y por eso él está demostrando que las Escrituras enseñan lo contrario de lo que enseñaban estos hombres. Y eso también aplica para Abraham, y es que fue salvado solamente por fe. Cuando Pablo menciona aquí, en la pregunta del versículo 1, que halló nuestro padre Abraham según la carne, hay dos formas que podríamos pensar en que se interpreta ese según la carne. Uno, en lo relacionado con Abraham como el padre de todos los judíos, por medio de quien vienen las promesas y de quien viene el pacto. O dos, según la carne se refiere a lo que halló Abraham por su esfuerzo humano. Y pienso que el contexto, lo que estamos hablando, lo que está Pablo explicando, nos lleva a entender precisamente que aquí se refiere al esfuerzo humano. ¿Qué halló Abraham en base a su esfuerzo? Y como ya lo señalamos unas líneas antes, en el 3:28 señaló que el hombre es justificado, Pablo señaló que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras. Y en el 3:30 estableció que eso aplica tanto para judíos como para gentiles. Entonces aquí está elaborando Pablo una pregunta retórica para llevar a sus lectores a afirmar que Abraham no halló nada respecto a la justificación sobre la base del esfuerzo humano. Eso es lo que Pablo está llevando a que sus lectores, a que su audiencia concluya. Y para reforzar su tesis, Pablo continúa en el versículo 2 diciendo, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Si fuera el caso que un hombre podría ser justificado por sus obras, y ese hombre fuera el patriarca Abraham, entonces tendría de qué gloriarse o tendría de qué jactarse delante de Dios. Pero Pablo aclara ahí de inmediato que no tiene nada de qué jactarse delante de Dios. Pensemos en los niños. A los niños les encanta crecer. Mi hija todo el tiempo vive diciéndome, papi, estoy creciendo, papi, estoy creciendo, papi, estoy creciendo, y lo celebra como si se tratara de un logro, como si se tratara de algo que ella hace para crecer. Les encanta cumplir años y por supuesto por los regalos, les encanta que les den regalos, pero les encanta como si ellos estuvieran haciendo algo. Lo celebran como si se tratara de un logro, cuando en realidad es un regalo de Dios que les ha dado más tiempo de vida. Y así es el hombre. Se jacta de su salvación como si la hubiera ganado, o la base para jactarse la salvación de muchos, es como si la hubiera ganado por llevar una vida justa delante de Dios. Y eso es infantil, eso es necio y es hasta ofensivo con aquel que ganó la salvación y que la dio por gracia. Lo que usted no podía obtener por mérito propio, lo dio Dios por gracia. Así como Abraham, el creyente, usted y yo, si somos creyentes, no tiene nada de qué enaltecerse, ya que su justificación, su salvación, no fue gracias a las obras, no fue gracias a su correcto proceder. Usted puede gozarse de su salvación, claro, hágalo, yo lo hago, podemos gozarnos de su salvación, pero debe recordar al mismo tiempo que usted no podía obtener justicia y por ende no fue el resultado de su esfuerzo, absolutamente de ningún esfuerzo suyo. Si continuamos con la ilustración que presenta Pablo a Abraham, vamos a encontrar entonces cuál es la base en realidad de la justificación de Abraham
¿Y cuál es la base para la justificación de cualquier creyente? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, versículo 3. Abraham fue justificado por la fe, es decir, usted y yo, cualquier persona que sea justificada, es justificada por la fe. Versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Leímos hasta el versículo 5. Entonces Pablo, aquí para demostrar su tesis, para demostrar su verdad, la que está planteando, él no usa sus propios argumentos o sus propias creencias basadas en su experiencia o en la tradición, sino que él presenta la verdad de las Escrituras. Y eso es lo que debemos hacer siempre con todo lo relacionado con la doctrina, y debemos preguntarnos, ¿qué dice la Escritura? Y si aquí estamos debatiendo esto, entonces Pablo lo que dijo fue, bueno, bien, pues vamos a Génesis 15, versículo 6, y hizo una exposición de ese texto. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció como justicia, dice Génesis 15, versículo 6. En realidad, Moisés, inspirado por Dios, siempre señaló que la justificación de Abraham fue únicamente sobre la base de la fe, no sobre la base de las obras. Fue su fe la que se le contó a él como justicia, su fe. Y Pablo también lo hace así lo hace el Nuevo Testamento cuando habla de Abraham. En sus cartas, Pablo señala a Abraham como un creyente, es decir, como un hombre de fe, y así lo señala en Gálatas 3:9, no es necesario que vayamos allá. Y en Romanos 4:11 también dice que es el padre de todos los creyentes, es decir, él es si pudiéramos ponerlo en algún término, él es el primero de los creyentes. El autor de Hebreos también resalta la fe de Abraham, y podemos ir allá a Hebreos 11, que es donde conocemos que el autor señala la lista de algunos hombres que tuvieron una fe digna de imitar, y allí está Abraham. Y en el versículo 8 nos dice, por la fe, Abraham al ser llamado obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y en Génesis 22 nosotros encontramos un momento más adelante, en el momento en que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a Isaac, orden a la que Abraham responde con obediencia, es decir, responde con fe. Dios proveyó un sacrificio en reemplazo de Isaac, y esa fe, ese momento, también es resaltado por el autor de Hebreos. Si no se han devuelto de Hebreos, miren allí el versículo 17, también de Hebreos 11, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Abraham fue justificado por la fe. Moisés lo señaló. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y yo quisiera hacer un alto acá y preguntar sobre qué descansa su confianza en Dios, y hablo de la eternidad. ¿Sobre qué descansa que su relación con Dios está correcta, que está alineada? ¿Sobre qué descansa? ¿Descansa sobre las obras, sobre su vida, o descansa exclusivamente sobre la fe? Descansa exclusivamente en la fe. Y Pablo no se equivocó, ni se equivocó el autor de Hebreos al señalar a Abraham como un hombre creyente, pero la fe de Abraham, y debemos resaltarlo, precisamente porque es lo que Pablo estaba aquí tratando de contrarrestar, y es esa creencia que más que la fe, la fidelidad de Abraham era lo que había sido contado por Dios como justicia. Entonces debemos resaltar que Abraham fue un hombre de fe, que fue un creyente,
pero que no tuvo una obediencia perfecta. Y las Escrituras no ocultan sus faltas, ni siquiera intentan hacerlo. Simplemente muestran a ese hombre con sus momentos de confianza y también con sus momentos de duda, que por supuesto no son dignos de ser exaltados, pero están en las Escrituras que nos muestran que aún la fe de Abraham no fue una fe perfecta. Y en un recorrido por la vida de Abraham, que no podemos ir a los pasajes en este momento, pero sé que ustedes los conocen, podemos señalar algunos hechos importantes que nos muestran cómo fue esa fe de este hombre. Primero, respecto a su llamado, Abraham, o Abraham como se llamaba, no estaba buscando a Dios. Él fue escogido directamente por Dios mientras era un idólatra, mientras él era un pagano. Él vivía en Ur de los Caldeos, ¿cierto? Una ciudad pagana e idólatra. Su padre era politeísta y la formación que Abraham había recibido era exactamente la misma formación. Él había sido creado en esas religiones como un politeísta con varios dioses. Las Escrituras no señalan que Abraham hubiera, aunque fuera una razón para que Dios lo escogiera entre los paganos que habían en el mundo. Sencillamente Dios escogió a Abraham porque así lo decidió Dios. No había algo particular en él, no había alguna característica, no había algo de bondad intrínseca en él, sencillamente Dios lo escogió así. Cuando Dios mandó a Abraham a dejar a su país, dejando a su parentela, Él le prometió: haré de ti una nación grande, esto está en Génesis 12, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijesen, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y eso fue una promesa incondicional que Dios hizo con Abraham. Fue un pacto unilateral en el que había dos partes, pero en el que Dios prometió cumplir esa promesa con Abraham. ¿Abraham qué hizo? Dejó sus ocupaciones, dejó su país, dejó sus amigos, dejó la mayoría de su familia, seguramente dejó muchas posesiones, abandonó lo que significaba su seguridad, su estabilidad, y obedeció el llamado de Dios. Bueno, al menos parcialmente, porque llevó consigo a su padre y llevó consigo a Lot, ¿cierto? Los llevó. La fe de Abraham fue probada y en ocasiones fracasó. También, por ejemplo, cuando hubo hambre en la tierra de Canaán y Abraham, en lugar de confiar en la provisión de Dios, él decidió bajar a Egipto para obtener ayuda. Y eso lo puso en una situación difícil en la que él no debería estar, en una situación difícil con el faraón, y fue allí cuando, por miedo a ser asesinado por el faraón para quedarse con su esposa, entonces se le ocurrió la genial idea de decir que su esposa no era su esposa, sino que su esposa era su hermana. Y como el pecado siempre trae consecuencias, hubo consecuencias sobre Faraón. Y más adelante vinieron plagas sobre la familia de Faraón, ¿cierto? Más adelante también, cuando Sara ya estaba de edad adulta, saliendo de la edad en que una mujer normalmente puede tener hijos, y ella seguía siendo estéril, él fue impaciente. Y entonces desconfió del poder de Dios, y entonces una vez más su fe falló en ese momento y cometió adulterio con Agar, la sierva de Sara. De allí nació Ismael, de donde descienden los árabes, pueblo con el que hoy en día aún la descendencia de Abraham, Israel, vive en continuo conflicto con los árabes, ¿cierto? Entonces la desobediencia siempre tiene resultados negativos. Pero Abraham fue un hombre de fe, a pesar de sus caídas. Y lo que estoy haciendo aquí es señalar algunos de los pecados, de los errores de Abraham, no para generalizar el pecado de Abraham, porque las Escrituras lo reconocen como el padre de la fe, ¿cierto? Como el padre de los creyentes, así lo reconocen, sino para señalar que no fue una fe perfecta. A pesar de sus caídos y desaciertos, el Señor renovaba una y otra vez las promesas hacia él. Y así fue como milagrosamente él también le dio la promesa, y Sara, ya siendo una mujer anciana, entonces nació el hijo de la promesa, Isaac. Y como lo mencionábamos hace un momento, esto es lo que el autor de Hebreos señala de la fe de Abraham, cuando obedeció, cuando tomó a su hijo para ofrecerlo en sacrificio, porque confiaba en el poder de Dios. No entendía todo, como nosotros tampoco entendemos cuando leemos esta historia.
de Abraham entregando a su hijo, no entendía todo, pero obedeció con fe, confiaba en que Dios podía hacer algo, y aunque fracasó en repetidas oportunidades, la fe de Abraham fue verdadera. Él recibió la iluminación del Espíritu Santo en su mente y corazón para reconocer al Dios único y verdadero, que le capacitó también para responder con fe. Y así como confió en la palabra de Dios y salió en la búsqueda de una tierra que nunca había visto, también confió en el poder de Dios para levantar a Isaac de los muertos, si esto hubiera sido necesario. Por eso es que Moisés señaló que la fe de Abraham fue contada como justicia. No fue una fe perfecta, ni fue su fidelidad a Dios perfecta. Por eso las Escrituras señalan que esa fe imperfecta fue acreditada como justicia a Abraham. Y el término que nosotros encontramos allí, si volvemos a nuestro texto en Romanos, versículo 3, y donde Pablo cita a Moisés, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado. Esa palabra contado se traduce a una palabra griega que significa acreditar en el sentido legal, económico, quizás mejor en el sentido financiero. Acreditar algo en la cuenta de otra persona, es decir, Dios recibió la fe imperfecta de Abraham, que no equivaldría a un merecimiento de ser declarada justa, pero Dios en su gracia tomó esa fe y la acreditó como justicia, esa fe imperfecta. Y ese es el tema de las Escrituras, que Dios acredita justicia al pecador por gracia, pero nunca aparte de la fe. Dios acredita justicia al pecador por gracia, pero nunca aparte de la fe. Efesios 2, versículo 8 nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Como vimos, la fe de Abraham no fue perfecta. En repetidas oportunidades, él desconfió de la palabra de Dios y pecó. Pero esto sirve para dejar claro que no fue la fidelidad de Abraham o su justicia propia el motivo de su elección o el motivo de su salvación. Abraham fue escogido por la gracia soberana y selectiva de Dios, no a causa de su bondad, no a causa de sus obras, o siquiera a causa de su fe. Su fe fue aceptable ante Dios solamente porque Dios en su gracia la acreditó o la tuvo en cuenta como si fuera justicia. Eso es lo que quiere decir allí el texto. Entonces no fue la grandeza de la fe de Abraham lo que lo salvó, sino fue la grandeza de la gracia en quien él depositó su fe. La fe no es la base ni la razón de la justificación, sino es únicamente el canal a través del cual Dios hace o provee su gracia redentora. La fe es simplemente el corazón convencido de un pecador que se extiende para recibir el regalo gratuito o inmerecido de la salvación por parte de Dios. Y eso que es cierto en Abraham, también es cierto en los creyentes de todas las épocas. La fe, si utilizamos otra ilustración, es como la mano de un mendigo que la extiende para recibir alimento que le ofrece a alguien que se apiada de su condición. No tiene ningún mérito estirar la mano para recibir el benevolente regalo que una persona le está dando a ese necesitado. En realidad no tiene ningún mérito hacer eso. El necesitado estira su mano, pero es indispensable que estire su mano para poder recibir el regalo ofrecido. Es algo similar. Y entonces de igual forma es la fe. No es la base de la justificación, pero es un canal indispensable para recibir el favor de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Con esos desaciertos y pecados que ya señalamos de Abraham, esa fidelidad no sería suficiente base para que Dios le acreditara justicia. Y Abraham tampoco tendría algún nivel de seguridad de su estado delante de Dios. Si la justificación de Abraham fuera resultado de su gran fe o de su fidelidad a Dios, entonces no sería salvación por gracia tampoco, sino sería salvación por merecimiento propio. Y no ha habido ningún hombre en la historia que haya sido salvo de una manera diferente a la gracia. No ha habido ningún hombre salvo por merecimiento propio. Por eso es que Pablo dice aquí, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor,
sino como deuda. ¿Qué está diciendo? Que cuando a usted a final de mes le llega su salario, si usted ha trabajado, a usted no le están haciendo un favor al pagarle el salario. Usted tiene derecho a su salario. ¿Por qué? Porque usted trabajó. Usted ya tiene derecho, ya se ganó su salario. Entonces aquí dice, al que trabaja, hablando, entonces no está hablando de salario precisamente económico, sino está hablando de las obras y está hablando de la justificación. Dice, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica, vuelve nuevamente al tema de la justificación, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Aunque la fe es requerida para la salvación, no tiene el poder en sí misma para salvar. Eso es importante. Es el poder de la gracia redentora de Dios solamente orando por medio de la obra expiatoria de su Hijo en la cruz, lo que tiene el poder para salvar. Eso es lo que tiene el poder para salvar. Entonces la fe no es un tipo de obra que nos permita a nosotros cobrar a Dios nuestra salvación. No es como algunos afirman que es un tipo de obra, una pequeña obra. Y Pablo deja claro aquí que la fe salvadora es algo totalmente aparte de cualquier obra humana. Y pienso que en esta categoría está la famosa oración de fe enseñada en muchas iglesias. Ese es el nombre, o en esa más bien en esa categoría, es el hombre el que decide sin ningún tipo de intervención divina si recibe regalo divino o no de la salvación. Así que al final él tiene algún mérito para cobrarle a Dios la salvación que él decidió en algo de bondad recibir. Y yo recuerdo que así lo entendí en los primeros años de mi vida en la iglesia, por no decir de mi vida cristiana, considerando de alguna forma que yo era superior a los incrédulos porque yo había hecho algo para ganar mi salvación que ellos no habían hecho. Había hecho una oración que le concedía el permiso a Dios de entrar en mi corazón. ¡Qué necio! ¡Qué necio! No entendía nada. Solo seguía en realidad siendo un orgulloso que pensaba que esa obra, si fuera pequeña, de una oración de fe, era la que había ganado mi salvación. Si el hombre pudiera salvarse a sí mismo por sus propias obras, entonces la gracia de Dios no sería necesaria, porque el hombre podría salvarse, ya habría un camino de salvación. ¿No sería aún mucho más necesario el sacrificio de Cristo en la cruz? Habría sido en vano. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando leemos los pasajes que nos hablan de Cristo en la cruz, conmueve mi corazón. Pasaba una horita cuando cantábamos esta canción del poder de la cruz. Y pensar que eso fue en vano, que no era necesario, eso sí es completamente necio, eso es completamente irracional. Y eso es lo que plantean algunos cuando hablan entonces de que la salvación o de que la justificación es en base a las obras de la persona. Si el hombre puede hacer algo, puede hacer obras de justicia para obtener la salvación, entonces la salvación no es por gracia, como un don divino, sino es un derecho. Es un derecho. Por eso las personas creen que si vivieron una vida medianamente moral, medianamente mejor que lo que vive el promedio de su sociedad, entonces ese hombre tiene el derecho de estar con Dios. Así haya ofendido en muchas cosas otras. Es como si ese hombre es digno de ese salario. Es un pago que Dios le debe. Dios le debe el derecho de ser justificado y de estar en el cielo. Además, el hombre sería también, que esto sería grave, si el hombre pudiera ganar su salvación, si el hombre pudiera ganar su justificación, el hombre sería el merecedor de la gloria y no Dios. El hombre sería el merecedor de la gloria y no Dios. Y debemos nosotros recordar que el propósito en el Evangelio, el propósito principal no es salvar a los hombres. Ese es un propósito secundario. El propósito principal en el Evangelio es glorificar a Dios por medio de la salvación de los pecadores. Eso queda claro en Efesios 3, que hemos estudiado con el pastor, Efesios 3, 20 al 21, dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros,
A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la gloria sería del hombre. Y recordemos que Dios no comparte su gloria. Además que el hombre no está en la capacidad de salvarse a sí mismo. Voy a enlistar rápidamente algunas razones. A causa de su pecado, el hombre también es incapaz de alcanzar el estándar divino de justicia, que es perfección absoluta. El hombre no está en la capacidad a causa de su pecado de alcanzar ese estándar, entonces no se puede justificar a sí mismo. Aún si el hombre alcanza un alto nivel de bondad y justicia, no está en la capacidad tampoco de hacer expiación por sus pecados, porque aún quedaría bajo el castigo divino de la muerte debido precisamente a sus pecados. Solamente Cristo pudo pagar por los pecados y quedar aún libre. Y como ya lo dije hace algunos momentos, si los hombres fueran capaces de salvarse a sí mismos, la muerte expiatoria de Cristo habría sido inútil. Y si el hombre pudiera salvarse a sí mismo, la gloria de Dios quedaría anulada por la gloria del hombre. La verdad escritural, entonces, mis hermanos, es que Dios solo salva a aquellos que no confían en sus obras, sino que creen en aquel que justifica al impío, como dice allí nuestro texto. Hasta que una persona no reconoce su bancarrota espiritual y su necesidad de perdón, no puede recibir la salvación. Esa fue la verdad que el Señor Jesús predicó cuando en Lucas 5:32 dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quienes son justos en sus propios ojos no tienen parte en la obra redentora. Quienes creen que pueden con sus obras o con sus oraciones o con su proceder ganar el favor del cielo, no tienen parte en la obra redentora de Dios, y esto es claro. Según el criterio de Dios, la obra de toda persona está muy lejos para ganar por mérito propio la redención que solamente Él provee. En la escala divina de la justicia, no en la escala nuestra, sino en la escala divina de la justicia, en la escala divina de la justicia perfecta que vivió Cristo, hasta el cristiano más devoto, hasta el cristiano más consistente que haya existido en toda la historia, no está más cerca de ganar su salvación de lo que está el peor delincuente que al final de sus días o en sus últimos momentos clama y recibe salvación. Están exactamente en el mismo plano. Ni siquiera la fe verdadera, por sincera que sea, se constituye en sí misma en un mérito. Ni siquiera la fe verdadera produce automáticamente la justicia requerida por Dios, sin la que ningún hombre puede acercarse a Dios. En lugar de eso, su fe le es contada por justicia, es lo que nos dicen las Escrituras. Su fe le es contabilizada por esa justicia que es requerida. Su fe le es contada por justicia. Y cuando Pablo señala que su fe le es contada por justicia, no se refiere a un Dios que simplemente otorga justicia a quien no es justo de manera arbitraria y sin ningún fundamento, sino que cuando Pablo dice que le es contada, está hablando de la justificación, la doctrina de la justificación, la justicia de Cristo que le es contabilizada al pecador, razón por la que Dios luego puede declararlo justo, porque ese hombre, a él le fue contado, o a esa mujer, la justicia de Cristo. Esa es la manera en la que Dios justifica al impío. No solo deja de tener en cuenta sus pecados, sino que tras haber imputado nuestros pecados a Cristo, quien pagó por completo el castigo merecido, nos acredita la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Dios acredita el pecado del creyente entonces en la cuenta de Cristo, quien pagó por ese, y acredita la justicia de Cristo en la cuenta del creyente. Y así ocurrió con Abraham. No fue diferente con Abraham. Dios le acreditó justicia sobre la base del pecado del pago por sus pecados en el sacrificio de Cristo. Es decir,
si pudiéramos ponerlo otra vez en términos contables, los creyentes que vivieron antes de la cruz, su pecado fue pagado a crédito, su pecado fue pagado más adelante en la cruz. Y los creyentes que vivimos después de la cruz, nuestros pecados fueron pagados de manera anticipada. Pero todos, y la única forma de que alguien sea declarado justo es por la justicia de Cristo. Segunda de Corintios 5:21 resume perfectamente esta doctrina de la justificación. Dice, al que no conoció pecado, ¿quién es? Cristo. Al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Quizás nuestro entendimiento no sea suficiente para entender esa gran verdad. Seguramente esto quiebra nuestra manera de pensar y nuestra manera de razonar. Pero más que eso debería quebrar nuestro corazón. Más que eso debería quebrantar nuestra voluntad para decidir someternos a lo que dicen las Escrituras. La justicia de Dios hace además evidentes nuestros pecados, porque si no estamos cubiertos por la sangre de Cristo, si nuestros pecados no fueron pagos por Cristo, todavía estamos en nuestros pecados y entonces vamos a tener que pagar por cada uno de ellos. Y por más obras de bondad que quisiéramos hacer, nunca alcanzaríamos los estándares divinos. La justicia de Dios también además pone en relieve nuestra perdición total, nuestra incapacidad absoluta para alcanzar salvación. La justicia de Dios también hace evidente que únicamente somos dignos de condenación. Pero si nuestra fe es contada por justicia, como la de Abraham, podemos tener la certeza divina de que a través de la fe en Jesucristo y en su obra, Dios nos perdona nuestros pecados y nos otorga su propia justicia perfecta a nuestro favor. Y aun cuando nuestra fe sea débil, aun cuando nuestra fe a veces tambalee, podemos tener certeza porque no descansa la justicia de Dios en nuestra fe. Un hombre en el siglo XVI, un monje lleno de escrúpulos, él decía en sus propias palabras que él odiaba a Dios. Y ese hombre decía que odiaba a Dios porque estaba estudiando la epístola a los romanos. Y él no pudo pasar de la primera mitad de Romanos 1:17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y esto escribió este hombre, Martín Lutero. Con ardiente anhelo ansiaba comprender la epístola de Pablo a los romanos y solo me impedía una expresión, la justicia de Dios, pues la interpretaba como aquella justicia por la cual Dios es justo y obra justamente al castigar al injusto. Mi situación era que a pesar de ser un monje sin tacha, estaba ante Dios como un pecador con la conciencia inquieta y no podía creer que pudiera aplacarlos con mis méritos. Por eso no amaba yo al Dios justo que castiga a los pecadores, sino más bien lo odiaba y murmuraba contra él. Sin embargo, me hacía Pablo y anhelaba con ardiente sed saber qué quería decir este texto. Este hombre trabajó en entender, y una simple verdad bíblica cambió la vida de aquel monje. Encendió además la reforma protestante con el descubrimiento de que la justicia de Dios podía llegar a ser la justicia de los pecadores y de que eso podía suceder solamente por la fe. Martín Lutero encontró la verdad en ese mismo versículo con el que él había tropezado, Romanos 1:17, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Lutero siempre había visto la justicia de Dios como un atributo por medio del cual el Señor soberano juzgaba a los pecadores, pero no como un atributo que los pecadores pudieran llegar a poseer. Y esto es lo que él dice del momento en que él al fin logró entender por la iluminación del Espíritu Santo esta gran verdad, y es que los creyentes podían tener la justicia de Cristo. Y él dice, vi conexión entre la justicia de Dios y la afirmación de que el justo por la fe vivirá. Entonces comprendí que la justicia de Dios es aquella por la cual Dios nos justifica en su gracia y pura misericordia. Desde entonces me sentí como renacido y como si hubiera entrado al paraíso por puertas abiertas de par en par.
Toda la Sagrada Escritura adquirió un nuevo aspecto. Y mientras antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se me tornó inefablemente dulce y digna de amor. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una entrada al cielo. Eso dijo Martín Lutero. Miren además para que vayamos cerrando nuestro tiempo hoy. Dice el versículo 6. Ahora Pablo señala la bienaventuranza de aquellos que tienen una justicia que no es propia, sino que les es otorgada por fe. Y cita ahora como ilustración a David, dice versículo 6, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y eso somos nosotros los creyentes, somos bienaventurados. Así que esto que acabamos de ver tiene varias implicaciones para nosotros con las que quiero que concluyamos. Y la primera es que no tenemos nada de que jactarnos. No hay ninguna diferencia en términos humanos entre nosotros y los pecadores que no han recibido la salvación. Así como en Abraham, en Pablo y en cualquier hombre de las Escrituras no había nada especial para que Dios los eligiera, tampoco hubo nada especial en nosotros sobre los que Dios haya fijado sus ojos para que nos haya elegido. Sencillamente fue el decreto de su voluntad. Entonces no tenemos de qué jactarnos. Debemos vivir humildes delante de Dios, humildes delante de los hombres, reconociendo que nuestra salvación, que nuestra justicia, no es nuestra justicia propia, sino es la justicia de Cristo otorgada a nosotros. También además, esto es un llamado para cada uno de los que luchan con el pecado, es decir, para cada creyente. Pablo no se olvida del lugar de las obras en la vida del creyente. Simplemente dice que la fe produce como resultado una justicia que va acompañada de las obras. Y capítulos más adelante él se dedica a explicar en Romanos cómo es la santificación, explica la doctrina de la santificación y presenta como ilustración su propia vida en la que él está luchando contra el pecado, en la que él quiere agradar a Dios, y esa es la vida de un creyente. Pero un creyente debe tener claro al mismo tiempo que su confianza debe descansar sobre la justicia de Cristo que le fue otorgada a él porque Dios en su gracia y en su misericordia la contó por justicia, a pesar de que su fe y su fidelidad al Señor sean imperfectas. De otra manera no tendríamos cómo levantarnos y cómo seguir caminando después de que nosotros hemos pecado. Y finalmente, si usted está acá y a medida que yo he tratado de exponer la tesis de Pablo de la justificación, aparte de las obras, y usted se da cuenta que a pesar de pronto de asistir a una iglesia por mucho tiempo, que a pesar de pronto de hacer parte de cierta fe, denomínese como se denomine, usted descansaba su destino eterno en su proceder, en sus obras, en su caminar, que sea este día el arrepentimiento, que sea este el día en que usted confíe no en su vida, sino en la vida perfecta del Señor Jesucristo, en la obra en la cruz, porque esa es el único camino de salvación provisto por Dios para el pecador. Inclinemos nuestro rostro y terminemos en oración. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo que está en medio de nosotros, porque tampoco podemos descansar en nuestro intelecto, no podemos descansar en una exposición, pero descansamos en la obra que tu Espíritu Santo hace y sigue haciendo en nosotros. Gracias por esa maravillosa obra de Cristo, Señor. Aparta de nosotros, por favor, toda jactancia, aparta de nosotros toda confianza en nosotros mismos. Que nuestra confianza y nuestra fe estén fundamentadas únicamente en ti, en el fundamento que es Cristo. Te damos muchas gracias y oramos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.